El tribunal se dispersó y un silencio pesado quedó en el aire. La negativa del primer rebelde dejó a la creación herida. Sin embargo, el dolor no fue el final de la historia. Del duelo, un nuevo orden comenzó a tomar forma. El pabellón, antes un exilio gris, fue ahora confiado como una fortaleza de segundas oportunidades. Uriel permaneció como su guardián, acompañado ahora por Azazel, ya no solo un penitente, sino un colaborador en la misericordia. Se asignaron ángeles para velar junto a él. Santos que habían soportado el sufrimiento en la tierra, recibieron permiso para servir como guías a los que esperaban. Lo que había estado oculto se convirtió en un ministerio. Ya no era solo un lugar de espera, era un lugar de sanidad, ordenado y atendido, una fortaleza silenciosa contra la desesperación. En la quietud de una noche, Cristo regresó a la frontera. No vino a juzgar, sino a hablar. A Uriel le dio el sentido de su largo exilio. Lo que llamaste fracaso, parecía decir el hijo, yo lo llamé preparación. La filtración que trajo juicio también plantó la semilla de una nueva misericordia. El exilio que parecía vergüenza se convirtió en campo de entrenamiento para la paciencia. El pabellón, nacido de una transgresión, había sido transformado en estrategia. Génesis 50:20 nombra este misterio. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Romanos 8:28 lo amplía. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Y 2 Corintios 1:3-7 enseña que aquellos que han sufrido pueden consolar a otros con el mismo consuelo que ellos han recibido. Estas palabras, escritas para la humanidad, ahora enmarcaban el llamado de Uriel. Su error se volvió una escuela, su carga, un ministerio, su exilio, una fortaleza de consuelo. Desde esa noche, el pabellón siguió un nuevo ritmo. La misericordia fue organizada, atendida y extendida. Las almas que llegaban con temor encontraban maestros preparados. Ángeles que antes solo conocían el juicio, ahora aprendían a servir como sanadores. Santos que habían soportado persecución se convertían en compañeros de los que esperaban. Uriel supervisaba todo con serena determinación, ya sin inquietud, ya sin vergüenza. La obra no estaba terminada. La negativa de Lucifer había sellado una página, pero el libro no estaba cerrado. Otros juicios podrían venir. Otros rebeldes podrían ser convocados. Los consejos se reunirían de nuevo cuando llegara el tiempo. Por ahora, el pabellón permanecía como testigo viviente de que la misericordia puede armarse contra la desesperación, de que incluso el exilio puede volverse santuario cuando se coloca en manos del Rey. Lo que llamaste fracaso, yo lo llamé preparación. Y con esa verdad, la larga vigilia de Uriel se convirtió en un servicio sereno, arraigado en esperanza. El recinto gris ya no era solo una frontera, era una lámpara en el borde de la creación, un lugar donde se custodian las segundas oportunidades hasta que el tribunal final traiga todas las cosas a la luz. ¿Qué clase de ángel intenta salvar al diablo? La respuesta ahora ha tomado forma. Uno cuyo fracaso se volvió preparación. Uno cuyo exilio se convirtió en bastión de misericordia. La historia de Uriel no trata de una victoria arrancada a la rebelión, sino de la sabiduría más profunda de Dios que entreteje incluso la transgresión en su estrategia. La misericordia no es indulgencia blanda. Es disciplinada, costosa y resguardada. El pabellón al borde de la creación lo demuestra. La libertad fue honrada, incluso cuando condujo a la ruina. La esperanza fue asegurada, incluso cuando el primer rebelde la rechazó. Y en Cristo, la misericordia se convirtió en un arma más fuerte que el orgullo, una luz que sigue ardiendo en lugares ocultos. Esta historia
nos pide confiar en que ningún dolor se desperdicia, ningún exilio carece de sentido, ningún fracaso está fuera del alcance de la gracia. Si el Señor pudo convertir el error de Uriel en una fortaleza de segundas oportunidades, ¿qué no podrá hacer con nuestras heridas, nuestra espera, nuestras cargas llevadas en secreto? El misterio sigue abierto. Los tribunales aún no han terminado, pero la promesa es segura. El Rey ha descendido, ha resucitado, volverá. Hasta entonces vivimos en la esperanza de que la misericordia nunca se desperdicia y toda vigilia fiel es vista. El mismo Cristo que honró la libertad en Lucifer, ahora asegura la esperanza para nosotros. Su misericordia es la palabra final y su luz jamás será vencida. ¿Qué clase de ángel intenta salvar al diablo? ¿Y si la versión de la guerra en el cielo que nos han contado está incompleta? ¿Y si el capítulo más desgarrador de esa historia fue borrado intencionalmente, oculto a la vista durante milenios? Una verdad tan profunda que se consideró demasiado peligrosa para ser recordada. Testigos antiguos hablan de otro arcángel, un príncipe de luz, que estuvo al lado de Lucifer en los días de su gloria. No levantó la espada, no se unió a la rebelión. Hizo un último y desesperado ruego para apartar a su hermano del abismo, una visión prohibida, una advertencia privada, un tribunal cósmico. Esta es la historia de Uriel. ¿Por qué se suprimió la historia de la misericordia? ¿Qué temían los antiguos sabios que aprendiéramos sobre Dios, el perdón y la verdadera tragedia de la caída? Él intentó hacer volver a Lucifer. ¿Fue eso amor o desobediencia? ¿Qué sabía Uriel que Miguel y Gabriel no podían decir en voz alta? Quédate conmigo, porque una vez que escuches lo que estuvo oculto, nunca volverás a ver la rebelión del cielo de la misma manera. Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios, servía entre los primeros rangos cuando los coros celestiales cantaban ante el trono. Su don era la visión, la capacidad de leer patrones al formarse, de seguir hilos sutiles de posibilidad mientras se entretejían en la historia futura. Fue asignado a vigilar, enseñar y fortalecer la mente de aquellos con lugares de alta responsabilidad. Esa confianza se convirtió en su carga cuando vio que una luz se volvía hacia sí misma. Observó a Lucifer en los días de gloria sin sombra, la estrella de la mañana entre los querubines, adornado con sabiduría y belleza. Ezequiel 28, 12-17 traza el perfil de un guardián lleno de esplendor, perfecto hasta que se halló orgullo en él. Isaías 14, 12 nombra la caída con una línea aguda. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero brillante? Apocalipsis 12 muestra el conflicto en ascenso, el dragón arrastrando estrellas con su cola, estallando la guerra y el adversario siendo arrojado abajo. Estos pasajes marcan el horizonte. No mencionan a Uriel, pero definen el cielo bajo el cual se formó su decisión. El cambio en Lucifer fue lento al principio, un giro íntimo del deseo hacia su propio resplandor. La alabanza se acumulaba a su alrededor, y él saboreaba su dulzura como si fuera merecida. Observaba al hijo con una admiración que se inclinaba hacia la rivalidad. Uriel vigiló esos pequeños cambios, y su preocupación se volvió determinación cuando el patrón se hizo evidente. Vio, con la visión que había rogado a Dios mantener pura, que el orgullo maduraría en rebelión, y que la rebelión derramaría dolor en mundos aún no creados. En el gran consejo de los arcángeles, donde se ponderaban rangos y asignaciones, Uriel recibió una visión que no había pedido. No era una página de poesía, era un informe. Vio a Lucifer caer como un rayo, con un tercio del ejército arrastrado en su estela. Vio naciones aprendiendo mentiras, profetas perseguidos, madres llorando por hijos perdidos en guerras orquestadas por manos invisibles. Vio lo sagrado
descender a los lugares bajos, y una cruz alzada para sanar lo que la rebelión heriría. El conocimiento presionó su espíritu como una piedra. Temía lo que significaba cargar con un futuro que no tenía autorización para revelar. Su angustia vino en líneas limpias y sencillas. Sabía que el libre albedrío en el cielo es sagrado y que cada voluntad debe responder por sus propias decisiones. Sabía que el amor debe moverse dentro del mandato, porque el amor sin obediencia se inclina hacia el control. Sabía que el silencio puede ser adoración y que hablar puede ser una transgresión, pero también vio el dolor de los siglos en un solo tramo de visión, y el costo de no hacer nada se elevó como un humo que nunca se disipa. Oró por ser liberado de la carga. Pidió permiso para advertir. No recibió ningún mandato para hablar, y el silencio se volvió una prueba en sí misma. Lejos del consejo divino y de la corte, Uriel fue a ver a Lucifer. Le contó lo que había visto: la guerra, la caída, los milenios de dolor humano, el descenso del rey para liberar a los cautivos y llevar a casa a los justos. Esperaba que el temor apagara el orgullo y que un hermano advertido se convirtiera en un hermano salvado. El efecto no fue alivio. Los ojos de Lucifer se enfriaron. Donde debía habitar el temor, surgió fascinación. Contempló la idea de un poder tomado por persuasión, la alabanza de las naciones reunida por astucia, la posibilidad de gobernar un reino tallado del descontento. Una chispa encendió. Aquí es donde el terreno se mueve. Una sola filtración cambió la guerra. La súplica que debía evitar el desastre lo aceleró. Uriel sintió el cambio como una cuchilla de hielo cruzando su llamado. Se había movido fuera de la economía de la obediencia, y al hacerlo tocó otra economía que no había querido invocar. Cierto conocimiento, si se comparte demasiado pronto, se convierte en juicio. La doctrina general sostiene que Cristo redime a la humanidad, no a los ángeles, como declara claramente Hebreos 2:16. Lo que sigue es narrativa reverente y respaldada por investigación, extraída de la escritura canónica, testigos del Segundo Templo como 1 Enoc y 2 Esdras, y la memoria de la tradición cristiana presentada como relato teológico, no como dogma. Hay una razón por la cual esta página parece arrancada de las historias oficiales. La visión que Uriel filtró era un informe clasificado, con un momento asignado por la sabiduría de Dios, y él lo trasladó al momento que prefirió. El cielo convocó una sesión cerrada. El registro muestra un veredicto preparándose, porque el acto en sí lo exigía. Isaías establece el tono, Apocalipsis proporciona el teatro, y Ezequiel nombra la corrosión. El caso contra Lucifer se abriría, pero el primer caso en el expediente fue el de Uriel. Te enseñaron la forma general de la rebelión, pero hay mucho más por revelar. El juicio llegaría con gravedad medida, sin espectáculo. Uriel había cruzado un límite. El amor sin obediencia se había convertido en su propia forma de transgresión. Los consejos del cielo se reunieron y se preparó el juicio. La sentencia no lo borraría, pero cambiaría su llamado para siempre. Los consejos del cielo se reunieron. El acto de Uriel no podía ser ignorado. Había hablado lo que estaba sellado, y el orden de la obediencia exigía una respuesta. La acusación era simple. El amor sin obediencia se convierte en rebelión. Sin embargo, el juicio fue atenuado por la misericordia. Uriel no sería borrado, sería reasignado. El veredicto se pronunció con solemne claridad. Uriel serviría en el umbral, la frontera entre los reinos, hasta que su servicio le enseñara paciencia en lugar de presunción. Esta frontera no era ni el gozo de la presencia de Dios, ni la desesperación del abismo. Aquí, limbo se refiere a un recinto intermedio bajo supervisión divina, un pabellón donde las almas esperaban su hora señalada. Los justos de antaño
descansaban allí con esperanza. Infantes y niños, tomados antes de tiempo, esperaban en silencio. Era un lugar gris, pero con un propósito oculto. El pabellón era una escuela de misericordia y se convirtió en la estación de Uriel. Su labor era guiar a los que esperaban, fortalecerlos en la confianza, recordarles que la historia aún avanzaba hacia su cumplimiento. Lo que comenzó como una sentencia se desplegó en una vocación. El exilio, recibido con humildad, se convirtió en maestro. Uriel sabía lo que significaba aconsejar. En los escritos de 2 Esdras, el profeta Esdras describe cómo Uriel una vez respondió a sus preguntas inquietas con instrucción serena, instándolo a esperar los misterios demasiado vastos para resolver con prisa. Ahora Uriel mismo aprendía esa misma lección. Aquel que había hablado demasiado pronto recibió años de silencio, entrenando su corazón para cuidar lo que no podía apresurarse. El pabellón también lo puso a prueba. Lucifer vino, envuelto en la sombra de su nuevo nombre, susurrando tentación. «Gobierna conmigo en lo gris». Las palabras hirieron profundamente, pero Uriel se negó. Su lugar no era un trono junto a la rebelión. Su lugar era la vigilancia en la frontera, asignada por decreto divino. Esta frontera no aparece en las historias oficiales que se cuentan a las naciones. Era una jurisdicción oculta, un compartimento silencioso de la justicia de Dios, donde la paciencia y la misericordia se tejían en las almas que esperaban como hilos en una tela. Pocos la conocían, menos aún comprendían su peso. Y allí Uriel trabajó en largos tramos de silencio, hasta el día en que el mismo rey descendiera. Cierto conocimiento, si se comparte demasiado pronto, se convierte en juicio. Y el exilio, si se soporta con fe, se convierte en una escuela. El pabellón era un lugar de silencio. El tiempo pasaba sin medida. Las almas esperaban con paciencia, su esperanza suspendida, hasta que la promesa de Dios se cumpliera. Uriel mantenía su puesto, fortaleciéndolas, aferrado al ritmo del exilio. Entonces, sin aviso, el silencio se quebró. Una luz entró en el recinto gris. No era el fuego dorado del trono, ni el resplandor pálido de las filas angélicas. Era una luz de amor, feroz y tierna al mismo tiempo. El rey había descendido. El Salmo 24 pregunta: ¿quién es este rey de gloria? El pabellón ahora conocía la respuesta. El Señor fuerte y poderoso, el resucitado, había entrado en la sombra para llevarse a los cautivos a casa. Los justos de antaño se movieron. Abraham, Moisés, David y los profetas, aquellos que habían confiado en la promesa sin ver su cumplimiento, fueron ahora llamados a la libertad. Los niños que habían esperado en inocencia fueron levantados. El Salmo 68 canta este momento. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad. El descenso había llegado, la victoria de la cruz extendiéndose hasta las profundidades. En medio del triunfo, Cristo se volvió hacia Uriel. El veredicto de exilio podía terminar ahí. Se le ofrecía restauración. Podía volver a su antiguo lugar, regresar a la gloria y dejar atrás el recinto gris. La elección era clara. Sin embargo, Uriel no se movió. Había aprendido algo en el silencio. Había caminado entre los que esperaban, compartido su anhelo, cargado su dolor. Su corazón había crecido hacia un nuevo tipo de servicio. Irse ahora sería abandonar a los heridos que seguirían llegando, los que aún necesitaban el toque de la misericordia. En ese momento de gracia indescriptible, Uriel eligió quedarse. El amor se convirtió en su luz. Una vez filtró conocimiento y lo convirtió en juicio. Ahora custodiaría la paciencia y la convertiría en esperanza. El pabellón, antes exilio, se volvió un lugar de sanidad. Ya no era solo una sentencia, se convirtió en un santuario. Cristo no reprendió la decisión, en cambio, la confirmó con autoridad.
El pabellón fue confiado a Uriel como ministerio, un hospital para los que esperan, una fortaleza de misericordia en el límite de la creación. Lo que comenzó en fracaso fue redefinido en amor. El amor es la luz que permanece. Y así, Uriel se quedó cuando pudo haberse elevado. Su sacrificio preparó el camino para lo que vendría después, la llegada de un caído en busca de misericordia, y la prueba que volvería a sacudir los consejos del cielo. El pabellón se había convertido en un santuario, pero los santuarios también pueden convertirse en tribunales. Con el tiempo, una figura fue llevada al recinto, distinta de las demás que habían esperado allí. Su nombre era Azazel. Los escritos antiguos lo recuerdan con una historia oscura. En 1 Enoc 8-10 se le cuenta entre los vigilantes, aquellos que abandonaron su lugar y trajeron conocimiento prohibido a la tierra. Armas de guerra, artes de vanidad, corrupción de la carne, todo se le atribuye. Por ello, fue juzgado y encadenado. El libro de Levítico 16 conserva su nombre en el rito de la expiación. Un macho cabrío se ofrecía al Señor. Otro era enviado al desierto para Azazel, llevando los pecados del pueblo hacia la desolación. La tradición posterior vio en esto una imagen del destierro, del pecado llevado al juicio. Ahora Azazel estaba ante la frontera. Estaba arruinado, pero también arrepentido. Su presencia planteó una pregunta nunca antes enfrentada en los tribunales del cielo. ¿Podía un ángel caído buscar misericordia? El testimonio canónico traza aquí un límite. Hebreos 2:16 declara claramente que Cristo tomó la naturaleza humana, no la de los ángeles. La redención está prometida a la humanidad, pero ningún texto la promete al ejército que cayó. Cruzar esa línea es entrar en la especulación. Y sin embargo, su caso fue escuchado. Uriel sintió el peso de inmediato. Reconoció en la vergüenza de Azazel un reflejo de su propia transgresión. Él también había filtrado lo sellado. Ahora ese caído rogaba por una oportunidad de ser restaurado. Los consejos deliberaron. La misericordia no fue negada, pero vino con condición. Se pronunció una cláusula aguda como el hierro. El destino de Azazel estaría ligado al de Uriel. Si Azazel volvía a caer, Uriel caería con él. El juicio fue sobrio, exacto. Se estableció un precedente. Por primera vez en la memoria, un espíritu caído recibió libertad condicional bajo la ley de la misericordia. Pero el costo del fracaso se duplicó. Uriel aceptó la carga. Vio en ella no solo un riesgo, sino un llamado. Proteger el pabellón ya era su tarea. Ahora cargar con la responsabilidad por un alma penitente se convirtió en su cruz dentro del exilio. La misericordia escribe condiciones que ni el orgullo ni la desesperación pueden soportar. El pabellón cambió. Ya no era solo un lugar para almas que esperaban, se convirtió en un tribunal y un campo de prueba. Uriel llevaba tanto la esperanza como el peligro en sus manos. El precedente quedó en pie, pero el riesgo era inmenso. ¿Y qué significaría si la misericordia, una vez extendida a uno, abriera la puerta para otros que aún vagan en las sombras? El pabellón había asumido un nuevo peso desde que se admitió el caso de Azazel. Se había extendido misericordia, pero sus condiciones eran tajantes. Cada momento era vigilado, porque si él tropezaba, Uriel sería arrastrado con él. Ese precedente no quedó sin ser desafiado. Otra presencia llegó a la frontera. Apareció entre los que esperaban como si fuera un penitente, callado y humilde. Pero no era un verdadero arrepentido. Era Beelzebú, el príncipe de los demonios, conocido en los evangelios como el gobernante de los espíritus impuros. Mateo 12, 24-27, relata cómo los fariseos acusaban a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebú. Marcos 3, 22,
repite la misma acusación. El nombre ya se había convertido en sinónimo de engaño. Ahora llevaba la máscara de la contrición. Su propósito era simple: derrumbar el precedente. Si Azazel podía corromperse de nuevo, el pabellón mismo se desmoronaría, y Uriel con él. Beelcebú observaba con atención, buscando puntos débiles. Susurraba sobre el poder perdido, la venganza postergada, los reinos que aún podrían ser tomados. Ofrecía una parte del botín de la rebelión, agitando la autoridad como si la misericordia fuera una jaula de la que escapar. Miguel estaba cerca, aunque invisible. Judas 9 lo recuerda enfrentándose al adversario, pero sin atreverse a pronunciar una maldición por su propia cuenta. Modeló la moderación, esperando la reprensión del Señor. Ese patrón ahora guiaba el pabellón. Uriel no atacó el disfraz de Beelcebú. Soportó, vigiló, mantuvo la línea. La verdadera prueba caía sobre Azazel. La elección vino con claridad cortante. ¿Se rendiría otra vez al hambre que una vez lo gobernó, o se mantendría libre? La voz de Beelcebú se acercaba, prometiéndole un tercio de un reino oscuro si solo regresaba. Pero Azazel rió, una risa no de burla, sino de liberación. Había probado la misericordia. El viejo apetito se había ido. El poder sin amor no era más que otra cadena. Con ese rechazo, la máscara se quebró. La infiltración fracasó. Beelcebú se retiró expuesto, su complot deshecho. El pabellón se mantuvo firme. Uriel seguía sin caer. Y Azazel demostró que el arrepentimiento había transformado su deseo. El poder sin amor es otro nombre para las cadenas. El precedente perduró. El recinto gris, antes exilio, se había convertido en un campo de prueba donde la misericordia mostraba su fuerza frente al engaño. Pero la prueba no había terminado. Un tribunal mayor aún estaba por delante, y el primer rebelde pronto sería convocado. Llegó el momento en que ningún pabellón privado podía contener la pregunta. Se convocó un tribunal, no en la sombra, sino en corte abierta. Se colocaron tronos y se abrieron los libros. Daniel 7 habla de esta escena, del anciano de días tomando su asiento y multitudes de pie ante él. Apocalipsis 4 y 5 describen la misma visión desde otro ángulo. Tronos alrededor del trono central, ancianos postrándose, seres vivientes clamando: «Santo, santo, santo». Este fue el ambiente en el que se convocó al primer rebelde. Lucifer se presentó ante la corte. El resplandor que una vez atrajo admiración estaba marcado por la rebeldía, pero no se había extinguido. Por un momento, el universo contuvo la respiración. ¿Se le ofrecería regresar? ¿Podría la misericordia mostrada en susurros en la frontera ahora extenderse a plena luz? La oferta era genuina. La restauración estaba ante él. El Hijo, que había descendido y ascendido, ahora estaba como juez y abogado, extendiendo la posibilidad del perdón. No había coerción ni fuerza. La gloria no secuestra. El amor nunca ata la voluntad contra sí misma. Por un instante un destello cruzó el rostro de Lucifer. Surgió un rastro de anhelo, un recuerdo de la armonía, un resplandor de lo que se había perdido. Una esperanza tenue se elevó en la asamblea. ¿Podría ser este el giro de las edades, con la rebelión terminando no en guerra, sino en reconciliación? El momento pasó. Su mirada se endureció. La elección fue tomada. La literatura preserva las palabras que capturan el rechazo. En El paraíso perdido de Milton, 263, el rebelde declara: «Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo». No es escritura, pero ha llevado la memoria de lo que debió haberse dicho de alguna forma. El orgullo selló la puerta que el amor había dejado abierta. Siguió un silencio. Era el silencio del duelo,
no de la incertidumbre. La corte fue testigo. El rechazo fue libre y definitivo. La dignidad de la voluntad fue honrada, aun cuando la consecuencia cayó con peso. Uriel estaba entre los testigos. Sus años en la frontera le habían enseñado que la misericordia puede transformar el deseo, pero también vio aquí el otro lado de la libertad. El precedente que salvó a Azazel fue negado por Lucifer. El primer rebelde eligió su corona de cenizas. El amor nunca coacciona, la gloria nunca secuestra. El tribunal se levantó, los libros se sellaron, pero el dolor persistió. El cielo había ofrecido restauración. El rebelde la rechazó. Y la historia del pabellón no había terminado, porque la obra de la misericordia continuaría en lugares aún ocultos, hasta que en la plenitud del tiempo, todo secreto fuera traído a la luz.